precisamente para hablar de este tema damos la bienvenida a Reginaldo Sandoval, diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del PT allá en San Lázaro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania. Estamos aquí a la orden. Y un saludo a Adán. Diputado, cuéntenos, a ver, eliminar de tajo esta figura de la subcontratación sin voltear a ver, pues vaya, los beneficios, los pros y los contras. Pues mira, hasta ahora no le hemos hallado ningún beneficio. Esta es una práctica laboral que se instaló en el gobierno de Zedillo y se legalizó en el gobierno de Calderón. Es una práctica laboral que tiene como objetivo principal precarizar el salario, porque nuestra economía, desde que se instaló el modelo neoliberal, instaló como la variable principal de la competitividad económica internacional el bajo salario. Y aquí tenemos, hay que decirlo con claridad, una diferencia enorme con China. Cuando aquí se instaló este modelo, el salario de México era 3 veces el de China, y ahora es inverso. El salario de los chinos es 3 veces el de México, y ellos están disputando la primera potencia mundial, porque ellos, además de basarse en el salario bajo, instalaron la apropiación tecnológica y la innovación, y centraron el tema en la educación, y nosotros nos quedamos solo con el tema del salario bajo. Y no contentos con eso, pues todavía con el tema de Zedillo y con Calderón se precarizó más. Y esta tercería o esta outsourcing lo que ha hecho es castigar al trabajador, evadir el pago de impuestos de ISR, de la cuota del Seguro Social y de Infonavit, y se prestó aquí también para que entraran las factureras falsas a emitir facturas de trabajadores que no tenían contratados. Entonces no hay ninguna beneficio de esta práctica laboral. Hay unos que dicen que hay que regular. Nosotros decimos sí hay que regular las actividades muy especiales, pero como excepción y no como regla el outsourcing, la subcontratación, sí, y regular ahí lo que hay trabajos muy específicos que sí decimos, bueno, es necesario, pero eso que sea la excepción y no la regla. Diputado, hablando precisamente de eso, ¿cuáles serían estos trabajos muy específicos que serían la excepción? ¿Podríamos hablar de algunos ejemplos? Pues mira, hasta ahora sí hay muy pocos trabajos especiales que dicen algunas empresas, sobre todo los que usan el outsourcing, que deben de subcontratarse, porque como ahora se hacen trabajos, la distribución del trabajo a nivel mundial es en cadenas de valor, y entonces hay algunas piezas o partes, por ejemplo, de un auto o de una investigación de un microchip o de cualquier cosa ahí, que es difícil tener al trabajador contratado directamente. Te sale más barato contratarlo por fuera como parte de la materia prima que necesita tu producto, y es donde nos dicen que se requiere ahí generar esa excepción de contratación outsourcing. Pero realmente es muy poco, no es la generalidad. Por eso nosotros decimos que es mejor dejar en excepción señalado que para este y este trabajo sí hay oportunidad de que subcontrates, y no que quede la regla de la subcontratación abierta, porque eso se ha prestado verdaderamente a muchos abusos. Aquí mismo en la Cámara de Diputados, para los trabajadores de limpieza, los teníamos contratados a outsourcing, con una tercería. Y cuando ya los regularizamos, nosotros llegamos aquí luchando por eso, y ahora ya los regularizamos como trabajadores de la Cámara. Solamente para dar el siguiente dato: el trabajador que ahora recibe 9,000 pesos directo, solo recibía 4,000 en la subcontratación. El que ahora recibe 12,000 pesos directos solo recibía 5,000. Significa que le quitaba a la subcontratación el 50% del producto de su trabajo. Desafortunadamente, en términos de institución, solo hemos avanzado aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que avance la Cámara de Senadores, y todas las subsecretarías de Estado o las secretarías de Estado que tienen sus contratados a los trabajadores ya deben de parar este concepto de outsourcing. Y es en esa lógica más o menos como está el tema hasta ahora.
Diputados, ¿se tomaron en cuenta todas las implicaciones que va a traer pues esta circunstancia de eliminar de tajo el outsourcing? Se lo pregunto porque se habla de que 3.6 millones de trabajadores estarían pasando a la informalidad, especialmente en un momento como en el que nos encontramos en medio de un contexto de crisis económica internacional. Mira, aquí viene la parte de los peros y los pretextos, los que están siendo beneficiados por esta subcontratación. Ahora que entró la pandemia y se paró la economía por voluntad para priorizar el tema de la vida, los primeros que quedaron despedidos son los que estaban en la tercería, porque no hay relación laboral, no se sabe quién es el patrón, porque las absorceras emiten facturas, no tienen contratos colectivos, no tienen contratos de trabajo, porque de eso se trata, para evadir y precarizar el tema del salario. Entonces, aquí lo que nosotros decimos es que no se va a lastimar a nadie, al contrario. Yo creo que lo que necesitamos es que los empresarios, los trabajadores, pues se pongan las pilas en esta lógica y mejoremos el ingreso del trabajador. Mira nomás lo que ocurrió en 36 años, porque ha faltado mucha defensa sindical. No hay cultura sindical. Del 100% de trabajadores de este país, solo el 6% está sindicalizado, la gran mayoría está en el apartado B, no en el apartado A, y el concepto del sindicato corporativo que dejó que sobre las espaldas del trabajador recayera los 36 años del modelo neoliberal, que nosotros calculamos que solo por contención salarial, porque en esos 36 años el salario siempre subió por abajo de la inflación, hubo una acumulación de 54 billones de pesos, y esa cantidad no sabemos dónde está. Se fue a la utilidad, no se fue al gobierno, porque solo tiene esos dos caminos. Y aquí viene otro concepto como el que tú señalas, que es verdaderamente lamentable lo que nos ha ocurrido, porque no se ha movido desde la Constitución de 1917 el concepto de la formalidad. ¿Qué hace el tema de la formalidad en la Constitución del 17, según el artículo 123? Una relación obrero-patronal. Todo lo que esté por fuera de una relación obrero-patronal se va al concepto de lo que se llama, o mal se llama, economía informal. Y aquí en el caso de México, pues tenemos el 62% en eso. ¿Por qué? Porque no hay una economía formal, acabamos con la industria, acabamos con la empresa que genera empleos, priorizamos el capital privado. Ahorita nosotros también en esa lógica tenemos una iniciativa que le llamamos la ley de los olvidados, porque se requiere reformar la Constitución para redefinir el concepto de trabajo, y todo el que tiene que se autoemplea o que tiene trabajo autónomo, o todo el que trabaja a diario en los tianguis, en la vía pública, no tiene ninguna protección de derechos de la Constitución del 123, ni tiene protección de derechos en las constituciones locales. Se lo dejamos a la voluntad de los municipios y los andan persiguiendo como si fueran delincuentes, los quitan de aquí, los quitan de allá, y aquí tenemos un problema estructural con este asunto que mal se llama la economía informal y la formal. Y entonces lo que tenemos que resolver es qué hace un trabajo para que sea formal, para que pague impuestos, que entre al Seguro Social, y aquí entonces es otra parte de la que nosotros estamos luchando para que se arregle, que se solucione en este concepto de la cuarta T, donde requerimos de una nueva concepción de un modelo de desarrollo social y económicamente solidario o radicalmente democrático, que sume a toda esta cantidad de trabajadores que los tenemos por fuera, y que eso hace también que no incremente la masa tributaria, que pague impuestos, porque los tenemos en la informalidad, y entonces pagan más de multas y de moches que lo que pudieran pagar de impuestos. Entonces todas esas cosas hay que acomodarlas y hay que solucionarlas, porque esta economía que traíamos nos llevó a ser una economía reducida, pequeña, que nos está dando en ingresos al Estado verdaderamente muy poco, el 13% del PIB, igual que Guatemala, abajo de Nicaragua, abajo del promedio de América Latina. Hay que enderezar todo eso, en eso estamos acá en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿qué camino legislativo sigue esta iniciativa? ¿Hay consenso, primero en comisiones y posteriormente logrará en el Pleno?
Pues el camino que sigue ahorita es el debate en la comisión, en las comisiones a las que se turnó. Nosotros esperamos que haya parlamento abierto para dar la oportunidad a que se debata, que se discuta, que nos ayude para que evaluemos lo positivo y lo negativo. Nosotros estamos claros que es mucho más negativo que positivo, no hay nada positivo que le podamos encontrar, vamos a expresarlo y a decirlo. Luego va al dictamen y del dictamen va al pleno, y aquí pues celebramos que el presidente de la República esté coincidiendo con el grupo parlamentario del PT. Nosotros la presentamos desde que iniciamos y ahora recibimos la iniciativa del presidente de la República. Sé lo que pasó en el Senado, ahí querían regular, no se pusieron de acuerdo y bueno, ahora está en nuestras manos en la Cámara de Diputados echarla para adelante, y yo aquí esperaría que los trabajadores participen, que se echen para adelante, porque ahora resulta que en el nuevo Tratado de Libre Comercio quien nos defendió fue el gobierno norteamericano y los sindicatos y los canadienses, pidiendo que se incrementara el salario en México para que no fuera la variable principal de la competitividad, que es lo que yo establecí hace un momento. Y bueno, aquí queremos decirles a los trabajadores que en el grupo parlamentario del PT siempre encontraron un aliado y un luchadores defensores de sus derechos y sus garantías, y también decirles a los empresarios que requerimos de un empresario con otra visión, que vea a México, que no solo vea el tema de la utilidad, que veamos a México en su conjunto, que aprovechemos las oportunidades que tenemos, porque ese pleito que trae Estados Unidos, China, abre gran oportunidad para México. Solo te voy a dar un dato. Tenemos el registro de que en China hay más de 76,000 empresas norteamericanas asentadas en China, unas facturan más de $100,000 millones al año. Esas no se van a mover, gane quien gane en Estados Unidos, pero muchas sí se están moviendo a Vietnam, se están moviendo a la India, y muchas se van a mover a México. Incluso muchas empresas chinas se van a venir a México porque ahora está en el nuevo tratado que el 70%, 75% debe ser producción de la región, entonces van a venir a instalarse acá. Si los empresarios mexicanos no visualizan eso, cuando se den cuenta ya van a estar instaladas esas empresas y van a tener desventaja. Por eso requerimos empresarios más visionarios, más echados para adelante, que se quiten esa lógica que tanto se instala de que hay incertidumbre porque no hay Estado de Derecho. Ahora hay Estado de Derecho, ahora hay cumplimiento de la ley, y no tengo ninguna duda de que este proyecto va para mediano y largo plazo. Sí, y entonces diputado, andamos en ese debate. Sí, diputado, nos dijo hace un momento que se paga más por multas y moches que lo que pagan pues los empresarios por impuestos. Y bueno, por otro lado, dice el presidente, hay que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción. Limpiar es eliminar, acabar con el entramado legal que se ha venido creando con el paso de los años, que crearon administraciones pasadas. ¿Eso es limpiar la corrupción? Bueno, es parte de lo que se tiene que hacer. No es fácil acabar con el tema de la corrupción, porque yo sostengo que el engrane que movió todo el sistema neoliberal es la corrupción, y entonces cambiar todo el andamiaje jurídico constitucional y de las leyes secundarias que se hicieron en el modelo neoliberal durante 36 años, que todas iban en la dirección de favorecer el concepto de la corrupción, un poco la discreción. Recordarán ustedes que la que está pagando el pato de la corrupción es la clase política esencialmente, pero los que se beneficiaron ni siquiera han sido tocados, ni siquiera se mencionan. Aquí la Cámara de Diputados, cuando nosotros llegamos, existía el ramo 23 y encontramos que para atrás, solo en el sexenio de Calderón, la Cámara de Diputados etiquetó en promedio 150,000 millones de pesos al año, y pues ya saben lo que va en el etiquetado. El diputado etiquetaba al gobernador o a un municipio y le regresaban en efectivo su moche. Para que se aprobara por Peña Nieto la reforma hacendaria, se dio 55,000 millones de pesos, y ahí a cada diputado le dieron 10, y luego hubo otras 2 bolsas, una para los amigos, donde salió el tema de los moches, y entonces toda esa cosa que aquí se daba
pues era parte de la complicidad porque el presupuesto también salía para el 1%, entonces reformamos todo eso, quitamos ya ese concepto y ir desmantelando todo ese andamiaje es complicado. Hemos reformado solo 36 artículos de la Constitución de 136 que tiene nuestra Constitución, solo es el 19% de lo que reformó el periodo neoliberal, que todo iba en la ruta de privatizar y de permitir el tema de la discreción. Es complejo, yo sostengo que el combate a la corrupción incluso no ha llegado a los estados y menos ha llegado a los municipios, todavía para abajo es muy difícil. El concepto de la austeridad, pues lo tenemos a nivel federal, lo tenemos en la Cámara, pero tampoco ha ido a los gobiernos de los estados. E incluso, ¿qué tenemos ahora? Pues un pastel chico que repartir y por eso los gobernadores piden más recursos, los presidentes piden más recursos, pero piden de lo que está en el pastel, no quieren abonar nada de ingredientes para hacer el pastel. Las potestades recaudatorias que se le dieron a los estados las condonaron para no perder votos, los municipios también las condonaron. Solo debo dar un dato, en 1994 el predial representaba el 3.6 del PIB, y ahorita representa el 0.3, ¿qué significa? Que los presidentes municipales no cobran el predial. A los gobernadores se les dio la facultad para que cobraran la tenencia vehicular. ¿Y qué hicieron? Condonaron la tenencia vehicular. Ahorita es un desorden porque en unos cobran en unos la condonaron, en otros todavía la siguen cobrando y se mueve la gente a sacar placas en Morelos porque ahí es prácticamente gratuita y bueno, es un desorden a nivel de la federación. Todas esas cosas hay que irlas organizando y ordenando y hay que ir estableciendo correctamente las reformas para que se cumplan, para que caminemos en el Estado de Derecho y no por fuera de la ley. Es complicado, es toda una revolución. Nosotros sí creemos que estamos en una revolución pacífica, estamos transformando el país, estamos transformando la patria. Diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, muchas gracias por compartir con nosotros estas precisiones acerca de esta iniciativa de ley. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Dani. Estamos a la orden.